Buenos días, les saluda Erika Zavala y en esta ocasión vamos a hablar sobre la ecuación de Slutsky. En economía, la ecuación de Slutsky, denominada así a partir del matemático estadístico y economista ucraniano Yevgeny Slutsky, que describe cambios en la demanda marshalliana en relación a la demanda compensada. ¿Pero qué es la ecuación de Slutsky? La ecuación de Slutsky nos dice que si la demanda de un bien crece cuando el ingreso aumenta, entonces la demanda de ese bien debe de crecer cuando su precio se incrementa. Se la representa de la siguiente manera: efecto global igual efecto sustitución más efecto renta. ¿Cómo explica el efecto global Slutsky? Pues Slutsky consiguió una ecuación que descompusiera este efecto basado en las curvas de demanda marshalliana y compensada. El lado izquierdo de la ecuación, que es el efecto global, es la derivada de la demanda óptima de consumo marshalliana con respecto al precio. ¿Qué describe el efecto sustitución? Es una variación del consumo de un bien cuando cambia su precio y mantiene su nivel de utilidad. Se la representa como la derivada de la demanda óptima de consumo compensado con respecto al precio, manteniendo su utilidad constante. Y el efecto de renta es una variación del consumo de un bien cuando cambia su precio debido al aumento o disminución del poder adquisitivo, y está dada por la derivada de la demanda óptima del consumo marshalliano con respecto al ingreso multiplicado por la misma demanda óptima. Lo anteriormente dicho lo vamos a despejar en un ejercicio práctico que dice: un consumidor enfrenta una función de utilidad de la forma U igual a la M a la 0.9 por N a la 0.1. donde M es igual a la cantidad de manzanas y N igual a la cantidad de naranjas. Si la restricción presupuestaria está dada por P sub M por M más P sub N por N igual a I, donde P sub M y P sub N representan los precios de los bienes manzanas y naranjas, respectivamente, e I una cantidad fija de ingreso, entonces, valide la conformación de la ecuación de Slutsky encontrando los efectos globales, sustitución y renta. Partimos de los puntos óptimos de las demandas marshallianas y compensadas. La obtención de estos puntos fueron explicados en la exposición anterior. Entonces aquí tenemos que los puntos óptimos marshallianos del bien M es igual a 0.9 por I sobre P sub M. Y el punto óptimo marshalliano del bien N es igual a 0.1 por I sobre P sub N. De igual manera, los puntos óptimos compensados del bien M es igual a la utilidad por 1.25 P sub N a la 0.1 sobre P sub M a la 0.1. Y del bien N es igual a la utilidad por 0.14 P sub M elevado a la 0.9 sobre P sub N elevado a la 0.9. Entonces procedemos a obtener la función óptima de utilidad reemplazando los puntos óptimos de las demandas marshallianas en la ecuación de la utilidad dada inicialmente, que nos da U óptimo igual, reemplazo M, 0.9 por I sobre P sub M elevado a la 0.9 por 0.1 I sobre P sub N elevado a la 0.1. Despejamos un poco la ecuación y nos queda que la función de utilidad es igual a 0.72 por I sobre P sub M a la 0.9 por P sub N a la 0.1. Con todos los datos obtenidos anteriormente, procedemos a aplicar la ecuación de Slutsky para los bienes M y N. Empezamos con el efecto global para el bien M, en donde nos decía que es la derivada del bien M marshalliano sobre el precio de ese bien. Entonces, eso es igual, reemplazando la derivada con respecto al precio de 0.9 I por P sub M a la menos 1. Despejamos un poco la ecuación utilizando métodos algebraicos y nos queda que la derivada de M marshalliano con respecto al precio es igual a menos 0.9 por el ingreso sobre el precio de ese mismo bien elevado al cuadrado. De igual manera lo hacemos para el bien N, en donde tenemos que la derivada del
bien n marshalliano con respecto al precio es igual a la derivada con respecto al precio de 0.1 por el ingreso por el precio de ese bien elevado a la menos 1. Despejamos un poco la ecuación y nos queda que la derivada del bien n marshalliano con respecto al precio es igual a menos 0.1 por el ingreso sobre el precio de ese bien elevado al cuadrado. De esta manera obtenemos el efecto global para el bien m y el bien n. Ahora continuamos con el efecto sustitución y empezamos con el bien m, que sería la derivada de m compensado con respecto al precio es igual a la derivada de la utilidad por 1.25 por p sub n a la 0.1 por p sub m a la menos 0.1. Aplicando un poco las propiedades de la derivada, nos queda que la derivada del bien m compensado con respecto al precio es igual a la utilidad por menos 0.13 por p sub n a la 0.1 sobre p sub m a la 1.1. Continuamos con el bien n, que es la derivada de n compensado con respecto al precio, es igual a la derivada de la utilidad por 0.14 p sub m a la 0.9 por p sub n a la menos 0.9. Aplicando propiedades de la derivada, nos queda que la derivada de n compensado con respecto al precio es igual a la utilidad multiplicado por menos 0.13 por p sub m a la 0.9 sobre p sub n elevado a la 1.9. Con las dos funciones anteriormente obtenidas, en ambas ecuaciones reemplazo la función de utilidad óptima. Entonces, nos queda que para el bien m, la derivada de m compensado con respecto al precio es igual a 0.72 por el ingreso sobre el precio del bien m a la 0.9, el precio del bien n elevado a la 0.1 multiplicado por menos 0.13 por p sub n a la 0.1 sobre p sub m a la 1.1. Despejando la ecuación, nos queda que la derivada de m compensado con respecto al precio va a ser igual a menos 0.09 por el ingreso sobre el precio de ese bien elevado al cuadrado. Ahora, reemplazamos la utilidad en el bien n y nos queda que la derivada de n compensado con respecto a n es igual a 0.72 por i sobre p sub m a la 0.9 por p sub n a la 0.1. Todo eso multiplicado por menos 0.13 p sub m elevado a la 0.9 sobre p sub n elevado a la 1.9. Despejamos la ecuación y nos queda que la derivada de n compensado con respecto al precio va a ser igual a menos 0.09 por el ingreso sobre el precio de ese bien elevado al cuadrado. Ahora continuamos con el efecto renta, que es la derivada del m marshalliano con respecto al ingreso, que es igual a la derivada de 0.9 sobre p sub m por i. Aplicando propiedades de la derivada, nos queda que la derivada de m marshalliano con respecto al ingreso es igual a 0.9 sobre p sub m. Luego multiplicamos por m marshalliano y nos queda igual a 0.9 sobre p sub m multiplicado por 0.9 elevado por i sobre p sub m. La ecuación nos quedaría igual a menos 0.81 por i sobre p sub m al cuadrado. Ahora continuamos con el bien n, la derivada de n marshalliano con respecto al ingreso es igual a la derivada de 0.1 sobre p sub n por i. Aplicando propiedades de la derivada nos queda que es igual a 0.1 sobre p sub n. De igual manera multiplicamos por n marshalliano y nos quedaría 0.1 sobre p sub n por 0.1 por i sobre p sub n. Entonces nos da igual a menos 0.01 por i sobre p sub n al cuadrado. De esta manera obtenemos el efecto renta para ambos bienes. Ya obteniendo el efecto global, el efecto sustitución y el efecto renta para ambos bienes, reemplazamos en la ecuación total. Para el bien m nos quedaría menos 0.9 por i sobre p sub m al cuadrado, que es el efecto global, igualado a menos 0.9 por i sobre p sub m al cuadrado, menos 0.81 por i sobre p sub m al cuadrado. Continuamos con el bien n y nos quedaría la ecuación menos 0.1 por
I sobre P sub n al cuadrado igual a menos 0.09 por I sobre P sub n al cuadrado menos 0.01 por I sobre P sub n al cuadrado. De esta manera obtenemos las ecuaciones de Slutsky. Gracias.